Gracias, Itchel, por esta oportunidad en primera instancia. Bueno, el voto es una conquista ciudadana que si bien formalmente ha existido desde hace muchísimo tiempo, eh, su ejercicio libre, pleno, informado en consecuencia, pues es una conquista relativamente reciente. Es producto de una serie de transformaciones, de pactos políticos que se llevaron a la Constitución, de luchas de ciudadanas y ciudadanos, que hacen que hoy el voto sea no solamente un mecanismo, un derecho para elegir a nuestros representantes y a nuestros gobernantes, sino también un efectivo mecanismo de rendición de cuentas. El voto sirve para premiar, para castigar buenas o malas acciones de gobierno, por lo cual este ha cobrado mucha más potencia, digámoslo así, y es ejercido de manera cada vez más consciente de todas sus implicaciones. Y por eso la información puesta a disposición de las y los ciudadanos, como iniciativas como las de voto informado buscan como objeto, pues es fundamental para que ese derecho pueda efectivamente ejercerse a plenitud, ¿no? Bueno, la clave es, hay que buscarla y encontrarla en nuestra propia historia. Hay países en los que el voto, la organización de las elecciones, las hacen instancias del propio gobierno. En México así ocurría. Hace 30 años era una instancia de la Secretaría de Gobernación la que organizaba las elecciones. Pero en países como el nuestro, en donde eso, lejos de generar confianza, al contrario, abría la puerta a la manipulación de los resultados electorales, como se constató durante mucho tiempo, parte de la democratización, de hacer valer el voto, pasó porque la organización de las elecciones estuviera en manos de un órgano que, si bien es del Estado, no dependiera del gobierno en turno, como una garantía precisamente para que el voto, como se decía en los años 90, se contara adecuadamente, se contara bien y efectivamente contara en sus efectos. Pero hay que recordar que no es solamente un órgano autónomo como el INE el que organiza las elecciones, sino que son las y los ciudadanos quienes efectivamente reciben y cuentan los votos. Es decir, son las propias ciudadanas y ciudadanos los que hacen que el voto efectivamente se cuente bien. Entonces, pero ese es un proceso, insisto, que históricamente se explica en una lógica de construir confianza, por un lado, pero más garantías de que el voto efectivamente cuenta y es contado como debe ocurrir en las democracias, es decir, tal como lo emitieron las y los ciudadanos en las urnas. Bueno, sobre todo a los que por primera vez lo van a hacer. Nosotros estamos hoy todavía haciendo estudios sobre el padrón electoral, pero estamos hablando de entre 3 millones y 4 millones de primeros votantes, de chicas y chicos que por primera vez van a ejercer el voto en elecciones federales. Pues la clave es que lo ejerzan. Es un derecho que no cae desde lo alto, es un derecho que se conquistó a partir de muchas luchas y que hoy se puede ejercer libremente. Yo les diría, quien no vota por apatía, porque no encuentra los estímulos suficientes, porque las alternativas no le parecen satisfactorias, en realidad no está haciendo otra cosa sino dejando que otros decidan por él. Y yo creo que frente a los grandes problemas que tiene nuestro país, lo que corresponde es que todas las y los ciudadanos asumamos nuestra responsabilidad y tomemos la decisión del camino por el que vamos a avanzar hacia el futuro en nuestras manos, literalmente, votando, cruzando la boleta. Por eso votar es fundamental, eh, por no hablar de que esa es la mejor escuela de democracia. Así que, chicas, chicos, a votar. Que tienen muchas razones para no estar satisfechos. Acaba de publicarse la encuesta de cultura cívica que realizó el INEGI por encargo del INE, y una de las cosas que revela esta encuesta es que 1 de cada 6 personas, ciudadanas y ciudadanos mayores de 15, personas mayores de 15 años, incluidas las ciudadanas y los ciudadanos, creen que la democracia no es necesaria si hay otras formas de gobierno que le resuelven los problemas. Solamente 2 de cada 3 ciudadanas y ciudadanos creen que la democracia
debe defenderse. Yo diría, hay mucho por hacer, porque en un sistema democrático, todas y todos deberíamos defender la propia democracia. Dicho eso, hay razones. Tenemos una serie de promesas incumplidas que los gobiernos democráticamente electos no han satisfecho. Es más, déjame decirlo así, tenemos 104 años de que no se ha cumplido esa aspiración, esa promesa que emanó de la Revolución Mexicana y que se plasmó en la Constitución, que se llama justicia social. Pero esas promesas incumplidas, esa desafección que genera, esa insatisfacción provocada por la falta de satisfacción de todos nuestros derechos, de todas nuestras necesidades, que está llevando a muchos a desencantarse con la democracia, no se resuelve abandonando la democracia. Se resuelve defendiéndola, se resuelve exigiendo. Y la mejor manera de exigir el cumplimiento de esas promesas incumplidas es justamente votando. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. En el mundo, esto no es un fenómeno mexicano, en el mundo desde 2016, cuando las fake news, como se les llama, o la desinformación, alertó a todo el mundo luego del Brexit, luego del plebiscito de la paz, luego de las elecciones presidenciales de aquel año en Estados Unidos, pues se han encontrado distintos modelos. Un modelo que se conoce como el modelo francés apuesta por la regulación y las prohibiciones. El modelo conocido como modelo mundialmente, como modelo mexicano, apuesta más bien por combatir la desinformación con información. Y que sean las y los ciudadanos, que son finalmente los responsables de cuidar la democracia, de recrear la democracia, quienes teniendo información en sus manos, combaten la desinformación a partir, insisto, de no replicar noticias falsas que se sabe que son tales, de descalificar, de desechar noticias equívocas y asumiendo el rol que le toca a las y los ciudadanos. Las democracias se defienden desde abajo, no desde arriba. Las democracias protegidas no son democracias fuertes. El INE hará su trabajo combatiendo la desinformación, poniéndole a las y los ciudadanos información real, certificada, validada, verificada a su disposición. Pero le corresponde a cada ciudadano que recibe, por ejemplo, un tweet con información falsa, antes de darle un retweet o un like si estás en otra plataforma, ¿no? Le corresponde verificar que esa información sea cierta. Y eso pasa por informarse. Vuelvo a insistir, porque un voto libre y una acción democrática por parte de las y los ciudadanos pasa por informarse. Iniciativas como Voto Informado pretenden eso. Yo te diría que ese es el objetivo que hay que alcanzar. Que la desinformación no logre su objetivo porque el ciudadano responsable se informa y descalifica la información falsa. Yo diría que hay que avanzar hacia allá. Ese es el modelo que hemos seguido y creo que es el modelo que hay que robustecer. La democracia, el ciudadano ideal en la era digital, es el ciudadano que cuando recibe una información, antes de darle un retweet, antes de darle un like, antes de ayudar a dispersar esa información, analiza que sea cierta, analiza sus contenidos y su veracidad y conscientemente, si así lo decide, le da un retweet o un like, pero sabiendo qué es lo que está haciendo. Ese es el gran objetivo, construir una ciudadanía digital, como se dice. Bueno, es un trabajo complejo, porque consiste en coordinar una serie de instancias de decisión al interior del instituto. El Consejo General primero, la Junta General por otro lado, y los trabajos de una institución que, sobre todo cuando hay elecciones, tiene una dimensión nacional. No hay un pueblo, no hay una colonia, no hay un barrio en donde el INE no esté presente cuando se organizan elecciones. Nosotros tenemos que instalar un número de casillas enorme el próximo 6 de junio, más de 162,000 casillas para que las y los ciudadanos, todas las y los ciudadanos del país, tengan un centro de votación cerca de su domicilio que les facilite el ejercicio del voto. Pero además, mira, el INE es una institución electoral atípica en el mundo. No vas a encontrar una institución electoral como el INE en el mundo. Por eso es injusto cuando se dice que el INE es el órgano más caro del mundo. Primero, porque es falso, no es cierto.
Hay órganos que son más caros que el INE. Pero segundo, porque no hay otro órgano que haga todo lo que hace el INE. El INE, pues, y a mí me toca conducir los trabajos, no solo organiza elecciones, que lo hace, por supuesto, sino que además es responsable de administrar, cuidar, actualizar, proteger los datos que están en el padrón electoral y otorgar el mecanismo de identidad fundamental para las y los ciudadanos. No todos los órganos electorales en el mundo lo hacen. Además, es responsable de vigilar, atención al principio de rendición de cuentas, que los dineros que ingresan a la política y que son gastados por la política coincidan con los límites y prohibiciones que dice la ley. Pocos órganos electorales en el mundo lo hacen. El INE es responsable, y por cierto, aquí nos ayuda también la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, es responsable de monitorear todas las transmisiones de radio y televisión en el país para vigilar que el modelo de comunicación política, con sus límites, con su regulación, con sus prohibiciones, se cumpla, y ese es el único órgano electoral del mundo que lo hace, y además es el árbitro de la contienda. Es decir, recibe quejas de un partido en contra de otro, de un candidato o una candidata en contra de otros, ¿no? Decide quién tiene la razón y administra, déjame decirlo así, en sede administrativa, la justicia electoral. Y eso lo coloca en una situación de mucha tensión, como lo estamos viendo, porque hay partidos, si un partido denuncia, pues espera que el partido denunciado sea sancionado, y si un partido es denunciado, espera ser absuelto. Entonces el árbitro siempre tiene que estar jugando con este rol, que está por encima de los jugadores, que es complejo. Todo eso hace el INE, y al presidente, pues, del Consejo, pues lo que le toca es, digamos, coordinar los trabajos para que todo ello ocurra, por cierto, como ha venido ocurriendo, con puntualidad y conforme a la Constitución y la ley. Uy, una larga historia. Desde que yo era estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de la UNAM, tuve el privilegio de ser invitado, por cierto, por un destacado profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, José Woldenberg, a trabajar con él como asesor en 1994, cuando en el entonces CIFE se designó por primera vez a un conjunto de personas llamados consejeros ciudadanos, que no eran partidistas y que tenían la función de tomar las decisiones sin mirar a los intereses en específico de los partidos políticos, sino más bien atendiendo lo que decía la ley. Ese fue mi primer contacto con el IFE entonces, y desde entonces pues yo he estado dedicado, yo he tenido dos patrones, para decirlo de alguna manera, el IFE, ahora el INE, y la UNAM. Entonces, en esos dos ámbitos laborales, pues yo me he dedicado siempre al estudio o bien de las elecciones o bien de los derechos y la democracia, sea desde una perspectiva conceptual, teórica, o bien desde la perspectiva práctica. Así que, pues son 26 años de dedicarme a las cuestiones electorales, insisto, desde la academia, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde soy investigador con licencia, pues me tocó fundar el área de Derecho Electoral hace ya algunos años, ¿no? Y bueno, pues he dado clases de Derecho Electoral, entre otras cosas, en la Facultad de Derecho, y esto, bueno, pues implica que desde la perspectiva académica, pues me he ocupado de estos temas. Y he tenido el enorme privilegio de poder también ocupar cargos de decisión, en algunos casos de asesoría, después de decisión, en los órganos electorales. Así que déjame decírtelo así, pues es un privilegio porque por un lado, como funcionario electoral, digamos, puedo aplicar en la práctica aquello que en la teoría he venido estudiando y trabajando, y a mi regreso, bueno, no he dejado de dar clases, por cierto, a pesar del encargo en el INE, pero pues yo digo que eso me va a hacer y me hace un mejor académico si me dedico a estos temas, porque nadie me va a contar cómo se hacen las elecciones, nadie me va a contar cómo es el trato con los partidos políticos, cuando me dedique a analizar estos temas o me dedico a analizar estos temas en sede académica. En fin, es una historia de vida, ¿qué te digo? Dedicada, pues, a estos temas, ¿no? Bueno, a ver, yo te diría que son varias cosas. Lo primero es coordinar un equipo muy grande, es una institución muy grande, precisamente porque se ocupa, como te decía, de muchísimas funciones, de brindar. Hay quien me dice, por lo que digo, me gusta contarlo así, oiga, ¿qué hace el INE cuando no hay elecciones? Primera respuesta, no sé, porque desde que el INE Cine no ha movido un momento que no estemos organizando alguna elección en algún lado en el país. Pero más allá digamos, de lo jocoso de esta idea, a ver, yo te diría que el INE brinda servicios a la ciudadanía todo el tiempo. Y desde ese punto de vista es una institución muy compleja, sobre todo porque hay que tomar decisiones colegiadamente.
Ahora está muy de moda atribuirle a un consejero o a otro consejero o al presidente del INE responsabilidad de las decisiones. A veces se olvida que las decisiones del INE siempre, todas son decisiones colegiadas. Las toma un órgano colegiado. Somos 11 consejeras y consejeros los que tomamos las decisiones. Y ese proceso de toma de decisiones requiere de una coordinación. Y esa coordinación le corresponde al presidente. Procurar que se construyan consensos, articular esos consensos, digámoslo así, llevarlos al propio Consejo. Los partidos están sentados en el Consejo General, así que hay una interlocución muy intensa con ellos. Así que se trata de una función, pues digámoslo así, que en el mejor de los sentidos tiene una lógica, digámoslo así, de construir consensos, de discutir mucho las cosas y bueno, de dar la cara públicamente por una institución que muchas veces toma decisiones que no gustan. Y esto significa también, pues, hacer concha, como se dice, o roncha, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí hay que tomar decisiones que a veces no gustan, pero no por ello no podemos dejar de tomarlas. Y agregaría una última cosa, Eche. Eh, Creo que lo más complicado es tratar de combinar, utilizando una expresión de Max Weber, un gran teórico, un gran sociólogo alemán de principios del siglo pasado, combinar lo que él llamaba la ética de la convicción, es decir, actuar conforme a los principios y los valores en los que uno cree, valores democráticos, pero también la ética de la responsabilidad. Porque cuando tomas decisiones como funcionario público, tus decisiones tienen consecuencias. Y esas consecuencias tienen que ser medidas, tienen que ser valoradas en el momento de tomar la decisión. Y conjuntar esas dos dimensiones, la dimensión de tus propios principios con la de la responsabilidad en la toma de decisiones, se dice fácil, pero es muy complicado. Pues mira, yo te diría que hoy, a 7 años, lograr conseguir la viabilidad de una institución que nació heredando un gran legado, el del IFE, en su momento, en 2014, pero también demostrar que las reglas, la complejísima reforma de ese año es viable, es practicable. En 2014 hubo muchas críticas a la reforma electoral que hoy que estableció las reglas hoy vigentes. Había quien decía que era impracticable, que era demasiado compleja. En efecto, crear un sistema nacional de elecciones en donde el INE actúa como ente rector, pero que tiene que coordinar los trabajos con 32 órganos locales cuando se organizan las elecciones en los estados, es sumamente complejo. Es un modelo electoral muy complicado, muy complejo, pero funcional, practicable. Hoy, 7 años después, sí podemos decir que ese modelo funciona, que es un modelo que nos ha permitido recrear la pluralidad política en paz a través de elecciones ciertas, confiables, transparentes, que han permitido, por cierto, el índice de alternancia más grande de la historia del país. En estos 7 años, no ha habido un solo ganador, un solo beneficiario de las elecciones, ¿no? Y la alternancia pues anda rondando el 65% a nivel federal y local. ¿Esto qué quiere decir? Que el partido que gana una elección solo tiene menos de 4 posibilidades de volver a ganar la que sigue. ¿Por qué? Porque el voto vale. Y creo que ese es el principal logro pues, del INE y en lo personal, pues bueno, de estos 7 años de conducción de esta institución desde la presidencia. Demostrar que el INE es una institución válida, vigente, funcional, por un lado, pero que la reforma también es practicable. Y un último dato, Echel, la mejor prueba de ello, la mejor satisfacción del trabajo hecho hasta ahora, te la dan las y los ciudadanos. En la encuesta de cultura cívica que acaba de publicar el INEGI, el INE es hoy la institución civil del Estado mexicano que mayor confianza goza de las y los ciudadanos. Estamos solo por abajo. En primer lugar están el Ejército y la Marina, y en segundo lugar, apenas arriba del INE, la Guardia Nacional. Pero de todas las instituciones civiles, la institución en la que más confían las y los mexicanos, no lo digo yo, lo dijo el INEGI en la encuesta que se levantó a finales del año pasado y que se acaba de hacer pública en sus resultados, es el INE. Y esa es la principal satisfacción que puedo tener. Bueno, la principal manera es gracias
a la colaboración de millones y millones de mexicanas y mexicanos. El INE, cuando hace elecciones, lo único que hace es organizarlas, poner la mesa. Pero los verdaderos protagonistas de que las elecciones se lleven a cabo son las y los ciudadanos. Son ese casi 1,5 millones de mexicanas y mexicanos que el próximo 6 de junio van a estar administrando las casillas, que van a recibir los votos de sus vecinos, que van a garantizar que se puedan emitir en libertad y que van a contarlos puntualmente. De esta manera, permitiendo que sea su voluntad y nada más que eso, lo que decida quién nos va a gobernar y quién nos va a representar. Entonces, yo te diría que esa es la principal garantía, que el INE es una institución de y para los ciudadanos y que administran las y los ciudadanos. El día de la elección, los órganos más importantes del INE son las mesas directivas de casilla. Las 162,000 mesas directivas de casilla que van a operar el 6 de junio y que administran ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes, nuestras y nuestros vecinos. Y por otro lado, lo que el INE sí hace es garantizar más en tiempos de pandemia las condiciones sanitarias para que las casillas sean espacios, como me gusta decir, libres en un doble sentido. Por un lado, libres porque el voto podrá ejercerse de manera autónoma, sin presiones, sin condicionamientos, con garantías de secrecía en su emisión, por la opción política que decidan las y los mexicanos, pero libre también en el otro sentido de contagio, libres de COVID-19. Por eso estamos tomando una serie de medidas sanitarias muy importantes y desde aquí aprovecho para recordar la básica. Primera y básica regla, entrar a las casillas con cubrebocas. Y si alguien olvida el cubrebocas o no le gusta usarlo, pues le daremos uno para que pueda entrar a los centros de votación protegiéndose y protegiendo también a los demás. Creemos que, entre muchas otras medidas, pero esta es una medida fundamental, creemos mucho en la responsabilidad de las y los ciudadanos. Así hemos podido operar durante 8 meses, desde que reabrieron en agosto pasado, los módulos de atención ciudadana, dando atención con estrictas medidas sanitarias y de seguridad a todas y todos los millones de trámites que hemos venido, las personas que han hecho millones de trámites de entonces a la fecha. Entonces, en ese sentido, pues así, cuidando la salud, con protocolos sanitarios muy estrictos que nos han ayudado a construir los mejores médicos y expertos en salud pública del país, por un lado. Y pues, de la mano de las y los ciudadanos es que el voto en México sale y vale, como decimos, en libertad, en ese doble sentido. Bueno, hay múltiples retos. En primer lugar, vamos a las elecciones más grandes de la historia. Nunca antes en nuestra historia democrática habían sido convocadas a las urnas tantas y tantos mexicanos. Estamos hablando de 93,5 millones de potenciales electores. En 2018 éramos 89,5 millones. Esto da una idea del tamaño de la elección. Además hay que hacerlo en un país que está aquejado por muchísimas complejidades. El contexto es un contexto muy difícil. Un contexto de pobreza creciente, de inseguridad, de desigualdad, de corrupción, de impunidad, que son factores, hombre, que generan mucha molestia, como decíamos a las y los ciudadanos, mucho descontento. Bueno, esa es la realidad en la que hay que hacer, la realidad del país, de nuestra sociedad en la que hay que hacer las elecciones. Además, en un contexto pues, de infodemia, como se dice ahora, ¿no? De noticias falsas, por un lado, pero también de mucha polarización e intolerancia, que es preocupante. Y si todo eso fuera poco, pues además en plena pandemia. A ver, creo que el gran desafío que tenemos es lograr convocar a las y los mexicanos a que salgan masivamente a votar y que de nueva cuenta se apropien de las elecciones que son de ellas y ellos. Hay buenas noticias, Michelle. Todavía a estas alturas del proceso electoral necesitamos, te decía, 1,460,000 ciudadanas y ciudadanos que funjan como funcionarios y funcionarios de casilla. Hoy tenemos a 2,930,000 personas que han aceptado ser funcionarios de casillas, que luego de haber sido sorteadas y visitadas, aceptaron ser funcionarios de casillas y cumplen con los requisitos. Es un ejército democrático de reserva. 2 ciudadanas y ciudadanos por cada uno que necesitamos. Esa es la mejor prueba de que las elecciones van, que la ciudadanía se está apropiando de las mismas y que lo que el INE tiene que hacer ahora, de aquí en adelante, es garantizar las otras condiciones, incluidas las condiciones sanitarias, para que una vez más las elecciones sean un éxito. Recordando, diría una cosa, Michelle,
que a pesar de todos los problemas que tenemos, el día después, todas y todos nos vamos a necesitar para enfrentarnos porque van a seguir allí. El 7 de junio habrá mayorías, minorías, quizás las mismas, quizás habrán cambiado, eso lo decidirán las y los ciudadanos con su voto libre e informado, pero México va a seguir siendo nuestra casa, la casa de todas y todos, con nuestros problemas que están aquí y seguirán estando aquí, y todas y todos nos vamos a necesitar para enfrentarnos. Y creo que eso implica actuar con mucha responsabilidad. Gocémonos la fiesta democrática con toda su intensidad y el día después volvamos a unirnos como sociedad para enfrentar los grandes problemas del día. Bueno, primero porque, como te decía, las elecciones las hacen las y los ciudadanos. Si las y los ciudadanos no se apropian de la elección, no hay modo de que se realicen las elecciones. El INE para hacer la elección requiere del compromiso que está refrendándose de millones y millones de personas. Los verdaderos autores, me gusta decir, insisto, de las elecciones. Pero además, pues es el espacio para que todas y todos salgamos y decidamos conjuntamente hacia dónde queremos que camine el país. Si no vamos a votar, por las razones que sean, apatía, descontento, flojera, lo que tú quieras, si no vamos a votar, vamos a dejar que otros decidan por nosotros. Y como suele decirse, si no cumples con tu responsabilidad, pues no te quejes. Y yo creo que hoy hay muchas razones para que todas y todos salgamos a votar, tomemos el futuro del país en nuestras manos y con nuestro voto digamos hacia dónde tenemos que caminar. Pues debemos saber muchas cosas, diría. Primero, pues nuestro derecho de salir a votar, de votar libremente, de que nadie puede coaccionarnos u obligarnos a votar en un sentido determinado, a favor o en contra de alguna opción. Primero. Segundo, saber por qué vamos a votar. Vamos a las elecciones más grandes de la historia también porque nunca antes había habido tantos cargos que estuvieran en juego, tantos cargos públicos que estuvieran en juego. Se va a renovar la Cámara de Diputados en su totalidad, 500 legisladoras y legisladores. Se van a renovar, va a haber elecciones en todos los estados del país, elecciones locales. Habrá 15 estados en donde se renovará la gubernatura, casi la mitad del país. En 30 de las 32 entidades se van a renovar los congresos locales, salvo Coahuila y Quintana Roo. En el resto del país los poderes legislativos se van a renovar. Y en otros 30 estados, bueno, en 30 estados también, habrá renovación de alcaldías de los municipios. Salvo Durango e Hidalgo, en el resto del país se van a renovar las autoridades municipales. Más de 1920 municipios se van a renovar. Nunca antes había habido tantos cargos en disputa. En total, a nivel federal y nivel local, estamos hablando de 20.500 cargos que se van a definir en las urnas el próximo 6 de junio. Yo creo que hay que enterarse respecto a qué estamos convocados a elegir, pero además hay que saber cómo vamos a votar. Y para saber cómo vamos a votar, para que cada quien libremente lo decida, pues tenemos que informarnos respecto a lo que las distintas alternativas políticas proponen. Para eso sería importantísimo, y allí están colgadas en la página del instituto las plataformas electorales que han registrado los partidos y las coaliciones. Vale la pena que las conozcamos, porque ahí están los diagnósticos y las propuestas que están planteando los distintos partidos y coaliciones a la ciudadanía. Y además, dado que detrás de esas plataformas hay un ciudadano, una ciudadana, un candidato, una candidata que está pidiendo nuestro voto, pues hay que conocerlos y conocerlas. Y qué mejor para hacerlo que herramientas como las que Voto Informado nos permite. Afortunadamente hay una gran confluencia de ejercicios en esta naturaleza, en este sentido. Está Voto Informado, está la plataforma Conoce a tus candidatas y candidatos del INE. En fin, hay que informarnos, hay que saber quién está pidiendo nuestro voto. Y sobre la base de eso, decidir libremente a quién se lo concedemos. Eso es lo primero que hay que hacer, ejercer nuestros derechos e informarnos sobre qué cosa hay que votar y quiénes son las alternativas que están pidiendo nuestro voto. Bueno, mi libro favorito, a ver, soy un alumno de Norberto Bobbio, yo te diría que desde el punto de vista académico,
pues, la teoría general de la política de Norberto Bobbio. Perdón lo academicita, pero pues soy profesor de la UNAM, así tú preguntaste. Así que como novela, mira, no lo sé, hay muchísimas, me gusta muchísimo leer, pero te diría tal vez El nombre de la rosa de Humberto Eco es fantástica para mí. Sigue siendo hay muchísimas. Película. Pues mira, la serie del Padrino para mí es fantástica, aunque mi madre era italiana, así que pues, las películas del cine de oro italiano, en fin, la Dolce Vita, en fin. Y series, pues hay muchas. Hay algunas muy buenas y justo ahora estoy viendo una muy difundida, ¿no? La Casa de Papel, no me atrevo a decir que es la serie favorita, pero pues estamos entretenidos en casa siguiendo esa serie, ¿no? Uy, me gusta mucho comer. Digamos que un tipo de comida favorita no hay, aunque también aquí vuelvo a insistir en el origen de mi madre, la comida italiana, además de que cocino y cocino discretamente bien, me encanta. La Ciudad de México, soy chilango y me gusta muchísimo, con sus maravillas y con sus problemas. Mira, el del conocimiento, aunque ese se construye, no se tiene, sino que se construye poquito a poquito. Mira, un momento no sabría si lo hay. Hay momentos muy difíciles. La muerte de mi madre primero y de mi padre después fueron momentos muy particulares. Y a lo largo de mi función como consejero electoral ha habido decisiones sumamente complicadas que ha habido que tomar. Eh, un único momento, no sabría decir, eh, la vida está llena de momentos gratos y momentos complicados, así es la vida. Y creo que el secreto está en superar los momentos difíciles, ¿no? Y estoy tranquilo y contento de haber superado los que, satisfactoriamente digo yo, los que me ha tocado enfrentar. Pues resistiendo y aguantando, como se dice ahora, en una lógica de resiliencia. Eh, pero tengo que hacerte una confesión. Está por salir un libro en el que cuento la historia de la construcción de nuestra democracia, la historia del IFE, pero sobre todo del INE en sus primeros años, y termino el 1 de julio de 2018. Lo que venga después lo escribiré en algún otro lado, y esto lo escribí justamente aprovechando pues, el encierro que no fue tal porque el INE sigue funcionando, seguía funcionando y siguió funcionando, pero bueno, pues la pausa que te obliga, digámoslo así, el estar en un mismo lugar, confinado en un mismo lugar. Te diría dar clases, pero eso lo sigo haciendo. Eh, volver a mi cubículo. De vez en cuando voy, pero volver a mi cubículo. Finalmente, para eso, para eso me formé, ese es mi objetivo de vida, ¿no? Y a lo mejor tener un poco más de tiempo para leer más de lo que hoy puedo, pero volver a mi cubículo, sin lugar a dudas, es como universitario, en fin, como académico, algo que me hace muchísima ilusión. Mira, en lo personal, que mi familia pueda decir, mis hijos puedan decir, mi esposa, que su marido y su padre tuvo una vida plena, en lo personal. Eh, en lo profesional, pues, tener una obra consistente que pueda servir pues para entender digamos, los problemas y los retos que hemos enfrentado, que ha enfrentado mi generación. Por supuesto, aspirando a que eso se convierta, trascienda, digamos, mi época, nuestra época. Y como funcionario del INE, yo te diría dejar una institución sólida, que ese 60% de credibilidad que hoy tiene el INE se incremente dramáticamente. Y sobre todo, pues digámoslo así, refrendar que el INE fue una apuesta histórica, institucionalmente hablando, exitosa,
en su rol fundamental de ser un ancla de estabilidad política del país. Y en lo individual, poder terminar este encargo, como suele decirse, con el buen sabor de boca del deber cumplido.